Bueno, vamos entonces a comenzar nuestro tiempo y recordemos lo que hemos visto hasta ahora repasando. Hemos visto en nuestro material acerca del marido integral de Luis Priolo, acerca de cómo nosotros estamos llamados como esposos a vivir de una forma comprensiva con nuestras mujeres y esto implica, por supuesto, aprender a conocerlas, aprender a vivir con ellas de una forma sabia, de forma que podamos agradar a Dios. Y por supuesto, para esto es importante el tema de la comunicación y vimos algunas pautas importantes para lograr una buena comunicación en nuestro hogar. Hablamos acerca también del amor, de cómo es que el hombre está llamado a amar a su esposa y vimos, bueno, las características del amor bíblico allí en Corintios y básicamente nos enfocamos en cómo, qué no es amor y verdad y cómo es realmente el amor según Dios, cómo expresamos ese amor según Dios. Hablamos también de cómo ministrar a nuestras esposas, obviamente sin ser vengativos y cómo tratar con el pecado de ellas de una manera bíblica. Hablamos también de formas de tratar con las relaciones dentro del matrimonio, relaciones íntimas. Hablamos también acerca del liderazgo espiritual del varón, cómo estamos llamados realmente a ser sacerdotes de nuestro hogar. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra serie sobre el rol del hombre en el hogar este año, por supuesto, y la idea es que vamos a hablar de un tema bastante importante y es qué pasa pues cuando en un matrimonio está viviendo de una forma eh, en que ya el hombre, porque estoy hablando de los hombres, por supuesto, mi esposa está hablando de las mujeres en las mañanas, cuando ya el hombre ya dice, pues ya no quiero más. ¿Qué pasa cuando el matrimonio se ha vuelto también pues una carga insoportable y como dice el autor, sientes que estás metido como dentro de una caja y como que ya no tienes salida y quisieras abrir esa caja y escapar del matrimonio y pues echarlo todo a perder? ¿Qué pasa entonces cuando eso sucede? Y definitivamente es posible que suceda también entre creyentes. De hecho, es parte del mundo en el que vivimos, ya que somos pecadores. Y por supuesto el matrimonio se vuelve muchas veces complicado a causa de que hay dos pecadores viviendo juntos. Y cuando hay dos pecadores viviendo de manera íntima en una relación matrimonial, pues obviamente van a haber momentos en que van a haber bastantes presiones y bueno, si no sabemos manejar la presión, por supuesto vamos a sentirnos en una caja encerrados y frustrados y quisiéramos de alguna manera escapar de esa caja y irnos, ¿verdad? Y más bien no sobrevivir al matrimonio. Y así muchas veces podría usted sentirse aún siendo creyente. Ahora, la Biblia tiene algunos consejos importantes. Si es que algunos de los que están escuchando, pues están llegando a esta situación y les parece que el matrimonio se ha vuelto una carga. O bueno, si algún día se nos pasa por la mente esto, también es importante poderlo guardar en nuestro corazón, lo que la palabra de Dios afirma sobre el tema de escapar del matrimonio, ¿verdad? Lo primero que quisiera tratar con ustedes es lo que Pablo nos dice en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, pueden ustedes abrir sus Biblias. Recuerden que cuando quieran pueden alzar su mano, es preguntar también y si desean hablar o chatear por el Facebook, los que están escuchando por Facebook. Bienvenidos también. Vamos entonces a leer la palabra de Dios y dice, Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también una vía de escape a fin de que podáis resistirlo. Estoy leyendo aquí eh, entonces lo que la palabra de Dios dice acerca de las presiones y por supuesto esto también encaja muy bien de las presiones o las tentaciones dentro del hogar. Cuando viene la tentación y entonces nosotros queremos de alguna manera salir del matrimonio como si Dios no pudiera proveernos una salida al problema. Y estamos siendo tentados a pecar contra Dios y a abandonar y a
por supuesto, a ser infiel al pacto que hicimos un día delante de Dios y de los hombres, de estar y de permanecer allí con nuestras esposas hasta que la muerte nos separe. Aquí hay por lo menos dos cosas que Dios quiere que sepamos. Primero, pues en un hogar con dos pecadores, tú no eres el único que estás enfrentando esa situación. Dice la Biblia, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Hermanos, a veces a nosotros nos da pena hablar con alguien sobre algún problema en el matrimonio o tenemos algún problema que alguien se entere de que estamos pasándola mal y queremos guardar de alguna forma la apariencia. Pero definitivamente todos nosotros sufrimos a causa del pecado. Somos pecadores conviviendo juntos. Es imposible no herirnos, imposible no ofendernos, imposible que en algún momento no estemos saturados y estemos pensando, estamos encerrados como en una caja y queramos buscar alguna vía de escape. Pero el punto es que todos tenemos esta situación. No eres el único, dice el Señor, que estás enfrascado en una clase de problema como este, ¿verdad? O en una caja encerrado. Así que el problema que tienes pues no es nada nuevo, que seguramente puedes enfrentar el matrimonio o los que no se han casado, esto es parte de la vida. Cuando hay dos pecadores viviendo juntos, los problemas siempre van a venir. Así que eh, el problema aquí es que los problemas no son nada nuevo. Es lo que nos dice Pablo aquí en Corintios. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. A todos nos sobrevienen las tentaciones. Hay presiones dentro del matrimonio que nos ponen en aprietos y muchas veces nos hacen pecar pensando escapar de alguna manera o sintiendo tristeza en nuestro corazón y pensando por qué, bueno, está pasando esto y sintiéndonos de alguna forma tristes, ¿verdad? Por la situación y por la relación. Así que Dios nos está diciendo en este versículo que todos nosotros sufrimos este tipo de presiones. No hay un matrimonio que no tenga problemas. El que te diga que todo ha sido un jardín de rosas, pues seguramente dice la Biblia que a todos nos ha sobrevenido estas presiones, porque somos pecadores. A no ser que alguien vive con un angelito, pues el angelito seguramente le hará la vida de cuadritos, ¿verdad? Pero eh, somos pecadores y vivimos en un mundo caído y siempre vamos a tener ese tipo de presiones. Así que no se te haga extraño que esto ocurra y por eso siempre en los cursos prematrimoniales les advertimos a las parejas que esto va a venir, ¿verdad? Las presiones van a venir, las peleas van a venir, las discusiones van a venir, el desencanto va a venir. De hecho, mi esposa estaba hablando esta mañana con las mujeres de las tentaciones propias también que una mujer puede tener. Ellas van a venir. El punto es que esas tentaciones están ahí a la orden del día. ¿Qué vamos a hacer entonces? El Señor nos dice aquí en este versículo también que los problemas tienen un límite. Noten allí, no sé, noten esto, dice. Bueno, son comunes a todos los hombres las tentaciones. Dice, y fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Eso es otra cosa importante. Jamás en alguna presión Dios nos va a permitir que no soportemos. O sea, todas las presiones que vengan en un hogar, en un matrimonio, todas las podremos sobrellevar, soportar. Y de hecho, dice que con la tentación o junto con la presión, Dios va a proveer bien de una forma sabia una vía de escape, una salida para esa presión que estás viviendo. Así que tú no eres el único y segundo, Dios no va a permitir que tú no puedas soportar. O sea, Dios no va a permitir una presión más allá de lo que tú puedas soportar. Todas las podemos soportar. Él no permitirá que pues una tentación se vuelva tan difícil para tu vida que no seas capaz de llevarla y de lidiar con ella de una manera bíblica. Así que con todas podemos, ¿verdad? Porque el Señor va a proveer, dice aquí, una vía de escape al final para poder resistir la tentación. Así que el Señor es el que va a permitirnos salir de la caja. La idea no es salir nosotros de la caja, sino que el Señor nos saque. El Señor va, Él es el que provee una vía de escape. Y eso es importante. Muchas veces, bueno, el Señor nos dice cómo, a veces, pero otras veces no nos dice cómo. Tampoco nos dice cuándo. Posiblemente las circunstancias que alguien puede estar viviendo en un hogar pueden ser tan tremendas como convivir con un cónyuge incrédulo, por ejemplo.
Y bueno, las presiones pueden ser difíciles, pero Dios puede proveer una vía de escape, aunque no te dice cuándo. Pero Él dice que lo hará. Entonces no tienes que realmente desesperarte ni tratar de abrir la caja con un cuchillo o algo así, porque Dios realmente va a sacarte de esa. O sea, el Señor va a proveer también esa vía de escape. Él la va a proveer para que usted pueda salir de allí y resistir a la tentación. Así que la tentación tiene una fecha de caducidad. Es decir, que realmente la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, Él va a limitar la extensión de la carga, de la presión, y también va a limitar la extensión y la duración del problema. ¿Sabes? No hay problema que dure, ¿verdad?, toda la vida. Eso se puede acabar de una forma bíblica, Dios lo va a solucionar y Dios puede también proveerte una vía de escape de una manera soberana y poderosa. Entonces Dios ha limitado la extensión de los problemas y la duración de los problemas. Todo problema tiene un límite y también Dios ha limitado la extensión. O sea que no va a aplastarte ese problema. Tú puedes salir de allí. Entonces tiene una duración limitada y tiene una dimensión limitada. Tarde o temprano Dios va a proveer una vía de escape. Dios va a derribar los muros que te tienen contenido en una caja y obviamente Él va a permitir que tú salgas pronto de allí. O sea, no sabemos cómo, pero Él lo hará. La pregunta que quiero hacerte es, bueno, ¿qué estás haciendo mientras tú estás allí en la caja? Posiblemente tú ahorita mismo estés enfrentando presiones o la vayas a enfrentar o no te has casado pero las vas a enfrentar. El punto es, ¿qué hacer mientras estamos allí, encerrados en esa caja llenos de presiones y tentaciones? Y bueno, mientras esperamos que Dios provea la salida, la idea es que nosotros cooperemos con el plan que Él tiene para nosotros, ¿verdad? La idea es que no seamos impacientes y no tratemos de salir de las situaciones o de escapar del matrimonio de una forma impía, de una forma que no es bíblica y legítima, ¿ok? Esto pues obviamente de una manera injusta quebrantar el pacto que hemos hecho. Así que hay un mandamiento explícito en la palabra de Dios que no nos permite salir del matrimonio de ninguna manera. Escapar del matrimonio, el divorcio, nunca debe ser una opción para el creyente. ¿Qué dice 1 Corintios 7:11? Acompáñeme ya a la palabra de Dios. 1 Corintios 7:11. Muy bien, dice aquí. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a la mujer. Pues primero habla la mujer, dice que la mujer no abandona al marido, que si una mujer se separa, pues debe quedarse soltera siempre. O la única posibilidad de arrepentirse es reconciliarse con su marido. O sea que Dios no le da la posibilidad a un creyente de divorciarse o de separarse. Y dice que el marido, pues por supuesto, nunca debe abandonar a su mujer, jamás, es imposible. Algo que debemos tener, o sea, una certeza, es decir, que nunca salga de nuestros labios por más presión que tengamos y por más pensamientos impíos que puedan venir a nuestra mente por causa del pecado que hay todavía en nuestro corazón, que nuestros labios nunca pronuncien cosas como que me voy a divorciar de ti o me separo o algo así, porque no tenemos esa opción. O sea, no vamos a actuar de una forma impía. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la caja? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en la presión, cuando nos sintamos encerrados en matrimonio y pensemos que no hay salida? Bueno, Dios la va a proveer primero. Es una circunstancia que le pasa a todo el mundo. Segundo, y obviamente tú no puedes jamás renunciar ni salir de la caja. Debes esperar que Dios te dé el escape, la salida de esa presión y debes hacerlo de una forma bíblica. Y obviamente no es bíblico divorciarse, jamás. Entonces, el esposo cristiano, tú como hombre, una vez que te casas, jamás puedes renunciar a tu mujer. Cuando los apóstoles, de hecho, escucharon la enseñanza de Jesús que habla sobre esto en los evangelios, ellos mismos dijeron, oye, entonces, ¿quién puede soportar el matrimonio? O sea, me imagino que muchos de ellos llevaban algunos años de casados y sabían las circunstancias difíciles por las cuales puede pasar un hogar y seguramente habían aconsejado a otros hombres, pues sepárese, porque en el tiempo de los apóstoles, pues era algo como nuestro tiempo, algo muy sencillo
que se veía aún en, en el mismo pueblo de Dios. La gente se divorciaba por nada, porque tenían mal aliento, porque la señora no cocinaba rico, lo que sea. Tenían siempre una excusa para el divorcio. Entonces, el punto es que el Señor se la pone difícil a los apóstoles, dice que no es posible que se divorcie. Y de hecho, la única puerta de escape que Dios dio, si es que un hombre espera algún día el divorcio, y es lo que está esperando en la caja, por supuesto, el Señor le dice, bueno, la única posibilidad es que ella te sea infiel o te abandone. Es decir, que adultere o te abandone. No hay otra forma. Es la única, lo único legítimo. El abandono, por supuesto, ella rompe el pacto o el hecho de que esa persona eh, se adúltera, ¿no? O sea, el adulterio rompe con el pacto matrimonial o el abandono del hogar. Así es que el Señor no le deja alternativa a los hombres que Él está discipulando. Ellos dicen, Señor, entonces no conviene casarse, pues ¿quién se va a casar? Y el Señor entonces dice, pues que no todos tienen este don de parte de Dios de no casarse. Entonces, pues obviamente es mejor casarse y obviamente entender que una vez que contraemos matrimonio, pues es algo de lo cual no podemos zafarnos a causa de que lo que Dios ha unido, pues que no lo separe el hombre. Así que esto es lo que el Señor dice en ese debate en cuanto al recasamiento, al divorcio y al recasamiento. Así que, de hecho, hasta una mujer que no sea creyente, si tú convives con una mujer que no es creyente, pues tú nunca tienes la opción de separarte de ella, a no ser que ella lo decida, ¿no? Dice, si un hermano, más allá en el versículo 12 de 1 Corintios 7, dice que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahora, si ella abandona el hogar, pues dice el Señor, a paz nos llamó el Señor. Pues no tienes que estar sujeto a semejante problema, a semejante lío cuando alguien no quiere convivir contigo y es la que abandona la casa. Pues en esa circunstancia tú quedas libre y Dios te ha dado una vía de escape. Pero mientras tanto no tienes una vía de escape bíblica, tienes que quedarte allí, aunque tu mujer sea impía. Esto obviamente es algo muy difícil muchas veces y más cuando se trata de un matrimonio mixto con un creyente y un impío. Entonces, esta es la doctrina del matrimonio en la Biblia. No es posible el recasamiento cuando una persona ha pecado contra Dios y se ha divorciado de una forma ilegítima. Así que el matrimonio realmente es un pacto que debe durar toda la vida y Dios dice que si Él lo ha unido, pues no lo debe separar el hombre. Nada sino la infidelidad marital, ¿verdad? O la diserción del cónyuge incrédulo, que eso es lo que constituye un divorcio bíblico. Así que no es posible separarse. Esto es lo importante de entender. Si te sientes presionado, no trates de escapar. ¿Ok? Deja todo en manos del Señor y más bien coopera con Dios y mira y ora al Señor de qué manera tú puedes cooperar con Dios para arreglar tu matrimonio. Es decir, Dios te llama a persistir en el hogar, tratar de que ese matrimonio funcione, poner de toda nuestra parte para que funcione. Una de las cosas que como pastores vemos siempre es que obviamente nunca podemos ver una persona que se divorcia de una forma antibíblica y que ese divorcio le vaya a causar menos dolor o menos sufrimiento de lo que le hubiera causado reparar el matrimonio. O sea, reparar el matrimonio es doloroso porque alguien tiene que ceder, uno tiene que humillarse, hay que dialogar, hay que perdonar, hay que humillarse. Esto requiere de alguna forma absorber el pecado de la otra persona contra uno y sepultarlo en el profundo del mar y no sacarlo más a la luz. Y esto implica de alguna manera dolor, es doloroso el perdón. A Cristo le costó la vida, a nosotros nos cuesta el orgullo, ¿verdad? Tragarnos el orgullo y morir nosotros mismos. El punto es que siempre el perdón es doloroso, es costoso, porque se supone que uno va a perdonar y uno asume la deuda del otro contra uno. Entonces ahí es mejor, de hecho, arreglar el matrimonio que divorciarse de una manera antibíblica y luego sufrir más dolor. Es más difícil, va a ser más difícil, requiere de hecho más trabajo y bueno, estar bajo la disciplina de Dios
de lo cual pues no vas a escapar. Y esto es más difícil, se va a poner más difícil. Así que, por más difícil que sea estar casado y soportar la presión que normalmente hay en un matrimonio complicado con problemas, es mucho más difícil seguir hacia un divorcio pecaminoso. Recordemos lo que dice Proverbios 13:15, subráyalo en su Biblia, resáltelo. El camino de los transgresores es duro. O sea, si tú transgredes la ley de Dios y te divorcias de una forma ilegítima o te separa de tu esposa de una forma ilegítima, ¿verdad? Sin que ella te abandone o sin que ella sea una adúltera, simplemente porque quieres escapar, porque no quieres solucionar el problema, pues vas a tomar un camino, el camino de los transgresores, y va a ser duro, duro. Va a ser peor, ¿verdad? Que humillarte y arreglar las cosas con tu esposa. Entonces es mejor pedir a un consejo, lo que sea que haya que hacer para arreglarse, que optar por ese camino. Ese camino, si lo transitas, va a ser duro, peor de duro, ¿verdad? Que seguir allí en ese hogar. Entonces tú no quieres realmente eso, ¿verdad? Eh, si tú quieres realmente obtener de Dios su bendición y lo mejor de Dios, pues por supuesto, tú necesitas lidiar con tu rebelión, con tu egocentrismo, humillarte y comenzar a arreglar las cosas en tu hogar. ¿Por qué? Porque siempre que tú decides por el pecado, optas por separarte, por ejemplo, ese pecado va a traer dolor, va a traer miseria, no solo temporal, pero eterna. Y la gracia no es como la gente supone. Muchas veces uno dice, pero es decir, Dios perdona. La otra vez estaba hablando con un hombre que quería divorciarse, ¿no? Y de hecho después adulteró. Y entonces me decía como que no, pero Dios me perdona. O sea, como que Dios me perdona, pero hermanos, Dios sí perdona, pero el pecado trae consecuencias. Es posible que Dios te perdone, pero tú nunca debes esperar que Dios bendiga tu pecado, tu desobediencia, jamás. Y tampoco Dios va a remover las consecuencias naturales, que eso va a traer, las consecuencias que eso va a traer a tu vida a causa del pecado. Entonces, no importa cuán miserable piensas que es la circunstancia que estás viviendo actualmente. Si tú buscas un divorcio, si tú buscas una salida antibíblica, pues a largo plazo lo que vas a encontrar es que vas a ser más miserable de lo que eres. Aunque experimentes un alivio momentáneo, por ay, me separé y ahora un clavo saca otro clavo, el Señor dice en Gálatas 6:7, ojo con esto, también subrayelo, resáltelo en su Biblia, Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, o sea, no se engañen, es un engaño, el engaño del pecado. Y dice, de Dios nadie se burla, es imposible burlarse de Dios. Todo lo que tú siembres, eso vas a cegar. Transitas por el camino de la impiedad, tú vas a cegar, ¿verdad? Tus frutos. Es imposible no cegar lo que siembras. Entonces, ¿estás dispuesto a esto, a sufrir las consecuencias de optar por el camino fácil, por querer tú abrir la caja y salir corriendo del hogar? Bueno, ese es un problema, ¿verdad? Porque de Dios nadie se burla. Nadie. De Dios no puede ser burlado. Así que Dios es un Dios de gracia, sí, pero las consecuencias del pecado te van a alcanzar. El pecado te va a alcanzar. Y bueno, esto va a ser terrible para tu vida. ¿Cuánta gente he visto destruida? ¿Cuántas personas he visto destruidas por optar por el camino fácil? Y esto es horrible. Otra pregunta que es importante para que te hagas es que si cuando tú quieres la salida fácil estás dispuesto a demostrarle al mundo que tu corazón está endurecido. Porque ¿qué dice la palabra de Dios cuando alguien opta por el camino fácil y quiere abrir la caja y salir del problema por él mismo y abandona su hogar? Bueno, esta es la parte dura de esta reflexión bíblica y es lo que dice Mateo 19, del 3 al 9, que es lo que estaba comentando cuando Jesús habla sobre el divorcio. Dice Mateo 19, 3. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo, ¿no habéis leído que lo que Dios creó del principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre
y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, pues ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, nunca ordenó. O sea, fue un permiso de parte de Moisés a causa de la dureza del corazón. Permitió el divorcio de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, se casa con otra, pues comete adulterio. O sea, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, cuando un cristiano inicia un divorcio y se divorcia de su esposa de manera ilegítima, pues es algo antibíblico. ¿Y qué dice el Señor aquí? Que si se divorcia, listo, Dios lo permite. Es porque Moisés dice, bueno, si se va a separar, divórciese. Dios nunca permite que dos personas se separen de cuerpo sin divorciarse. Entonces, el punto es que se divorcien. Está bien, Dios permite que haya carta de divorcio. El punto es que Dios dice, bueno, están de rebeldes, pues nunca se casen más. Eso es lo que dice Primera de Corintios 7. O sea, si ustedes son rebeldes y aún así se quieren divorciar y ir en contra de la voluntad de Dios, pues se tienen que quedar sin casar. Y si se casan con otra persona, van a ser unos adúlteros. Ustedes van a llevar a cargar con las consecuencias. Bueno, y esto es increíble, ¿no? Porque hoy en nuestras iglesias vemos hasta gente que es pastor y se ha casado, se ha recasado y sigue siendo pastor cuando es un antitestimonio. Está, de hecho, viviendo en contra y está llevando las consecuencias y la maldición de su pecado sobre él. O sea, no es posible que alguien que ha tenido varios matrimonios pues pueda ser pastores. La Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer. El punto es que ningún cristiano tiene derecho a divorciarse. Y si se divorcia, se tiene que quedar sin casar como parte de la disciplina de Dios. Si se quiere casar, tiene que regresar con la misma. Oye, hacer las paces y obviamente juntarse con la misma persona. Pero Dios no le permite nunca a un creyente hacer esto. El divorcio no es permitido en la escritura. Es lo que el Señor está diciendo acá. Así que el divorcio es antibíblico. ¿Qué sucede entonces cuando alguien insiste en divorciarse? No, es que ya no soporto más, ya no la aguanto más, me voy de la casa, me siento encerrado en el matrimonio. Bueno, lo que está evidenciando esa persona es que su corazón está endurecido. Así que la dureza del corazón es lo que está evidenciando esa persona. Entonces, ¿estás queriendo salir por ti mismo de la caja? Bueno, ¿estás dispuesto a demostrar que realmente eres un rebelde y que eres un duro de corazón? Esto es importante, ¿no? Así que Dios conoce tu corazón. Y por supuesto, alguien te podría decir, cuando te quieres divorciar, tú eres un duro de corazón, porque Dios te conoce el corazón y Dios sabe, ¿verdad?, qué hay en tu corazón y es el diagnóstico que Dios da a alguien que quiere escapar de un hogar. Si tú quieres escapar del matrimonio, es por tu dureza de corazón. Ese es el asunto. ¿Ok? Sé que no puedes decir, no, yo sé que es un pecado, pero yo creo que Dios me va a perdonar si me divorcio de mi esposa. Obviamente, hermano, esta también es una forma de pensar muy común. Puede ser que el hombre no siga pecando o se meta con otra persona y dice, no, pues me quedo solo y igual Dios me va a perdonar. Pues el autor del libro habla da una ilustración que me pareció muy importante. Dice que suponga que usted es el presidente de un banco y entonces entra a su oficina con un señor con una mirada sombría y le pregunta a usted, oiga, ¿recuerda el otro mes cuando su banco fue asaltado? Y el banquero le dice, pues claro que sí. Y entonces él dice, bueno, no sé cómo decirle esto exactamente, es que yo vine para confesar mi crimen y vine para pedirle perdón. Y el banquero le dice, ¿en serio? ¿Usted me robó? ¿De verdad? Sí, mire, lo siento mucho. Y él comienza a llorar. O sea, yo sé que no merezco su perdón, pero por favor perdóneme. ¿Usted cree que podía perdonarme de todo corazón? Entonces el banquero le dice, ay, ya veo. Y bueno, veo sus lágrimas de arrepentimiento. Bueno, listo, yo lo voy a perdonar, pero ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está el dinero que se robó? Y entonces él dice, ¿el dinero? Sí, quiero que me devuelva el dinero. Pero yo fue a pedirle perdón. O sea, yo no quiero regresarle el dinero. Entonces le diría, pues, ¿usted no puede perdonarme y olvidarse del dinero?
El banquero le dice, por supuesto que no, usted tiene que estar dispuesto a restituir lo que se robó antes de comenzar a pensar que lo voy a perdonar. O sea, todo pecado necesita restitución. O sea, que es muy necio esperar que Dios nos perdone si nos divorciamos de manera pecaminosa, sin primero estar dispuestos a arrepentirnos y reconciliarnos con nuestra esposa. Dios quiere más bien que nos reconciliemos. La Biblia dice que aún nuestras oraciones tienen estorbo si no nos reconciliamos. O sea, Dios quiere restitución y la única forma de restituir si alguien ha robado es devolviendo lo que se robó. Si alguien confiesa, mire, es que me robé el dinero o me robé esto o lo que sea, pues tiene que devolverlo. Esa es la forma en que Dios da la salida. La salida bíblica es devolver lo que se robó. La salida bíblica es pedir perdón al cónyuge que no ofende, reconciliarse con el cónyuge que no ofende. Bueno, esta es la salida que Dios está dándonos, ¿verdad? Y si es imposible la reconciliación porque ya que la otra persona no quiere y tu matrimonio se está convirtiendo en un infierno, pues espera que Dios dé la salida. Puede ser que Dios hablando del corazón de tu esposa o puede ser que Dios permita que tu esposa sea infiel y te dé la salida. O Dios permita que tu esposa, bueno, o te la quite de encima como le quitó de encima el marido a esta mujer Abigail y lo mató. O sea, Dios puede darte la salida de muchas formas, pero no pienses escapar jamás. ¿Ok? Entonces, tú no puedes decir, es que si sigo casado me voy a volver loco. Bueno, hermano, piensa en esto. Es más probable que te vuelvas loco si te desvías de la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad que está escrita en su palabra, ¿verdad? Y obviamente tú sufras por causa de tu injusticia. O sea, abandonar siempre el sendero de la justicia, vivir en contra de la voluntad de Dios, siempre es serio. Proverbios 27:8 nos dice, como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Increíble, ¿no? O sea, nunca va a sentar pie. Cuando tú eres egoísta, cuando estás descontento, ¿qué es lo que un hombre hace que un hombre abandone su hogar o su familia? Y se separa de ellos para buscar su deseo, siempre pensando que hay pastos más verdes, pues él nunca va a sentar cabeza y nunca va a encontrar un lugar de reposo, nada le va a saciar. ¿Sí? Dice la Biblia, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Es la persona que piensa que va a escapar de un hogar y se va a meter en otro y va a ir mejor y la va a funcionar, pues se equivoca siempre. Nunca le va a funcionar. Conozco hombres que llevan como 7 matrimonios o algo así y nunca se han sentido satisfechos con uno de ellos y todavía están buscando la mujer idónea, ¿no? Y hasta solteros que son ya cuarentones y no quieren casarse nunca porque no quieren el lío de verdad de renunciar a su orgullo y realmente ser siervos de una mujer. Y obviamente esto es demasiado, o sea, son demasiado orgullosos como para ser humildes y siervos de una persona. Así que el matrimonio implica realmente, pues, por supuesto, para un cristiano, humildad, humillación, ser líder. Y bueno, y hay gente que, pues, por supuesto, no puede con esto a causa del orgullo de su corazón, de la idolatría de su alma. Entonces, hermanos, esto es una cosa dura de asimilar. Los mismos apóstoles dijeron, esto es muy duro de asimilar, por supuesto, porque implica eh, renunciar a tu vida, ¿verdad? Y quebrantar tu corazón delante de Dios y reconciliarte siempre. Aunque tu esposa se convierta en tu peor enemiga, está llamado a amarla hasta que la muerte los separe. El problema entonces es que muchos cristianos no están dispuestos a sufrir por causa de la justicia, pero siempre hacer lo justo trae sufrimiento, siempre. Y muchos creyentes parecen olvidar, ya, si es que alguna vez lo supieron, que parte del paquete completo que viene con el compromiso de ser creyente, de ser cristiano, cristiano bíblico, es el llamamiento a sufrir. ¿Qué dice Mateo 5:10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, bienaventurado el que está sufriendo por causa de la justicia. Si usted está haciendo lo que es justo, ¿verdad? No tolerando a su esposa, sino conviviendo con ella de una manera bíblica, aún soportando muchas veces seguramente insultos, críticas, mordaces, una gotera en la casa si es una impía o lo que sea, pues es bueno sufrir por causa de la justicia. Para eso nos llamó el Señor. En Mateo 6:24 dice Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cristianismo implica sufrimiento, morir a nuestros deseos.
morir los deseos de nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios y realmente vivir para Él en servicio. Segunda Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. O sea, hay padecimiento para el creyente, es un principio bíblico. Primera de Pedro 2:19 al 25, porque dice, por el que esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Eso es bueno. Entonces dice, ¿qué gloria es si usted peca y obviamente es abofetado y lo soporta? O sea, si usted peca y está soportando las consecuencias del pecado porque tiene una mujer insatisfecha con usted, pues eso es lo que usted merece. Pero si usted realmente está viviendo como un hombre justo, ¿verdad? Y está trabajando por su hogar y está soportando sufrimiento a causa de que su mujer se ha vuelto insoportable y bueno, posiblemente sea una impía o una creyente bien inmadura que es difícil de soportar. Bueno, para eso fue llamado usted, para sufrir por causa de la justicia, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Por amor a la iglesia, a una iglesia muy inmadura, llena de pecado. Él quiso morir por ella para hermosearla y presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que Jesucristo siempre vivió de una manera digna, como un hombre real, ¿verdad? Esto es lo que realmente es un hombre que soporta los embates de la vida y sufrió a causa de amar a su esposa, la iglesia, que por supuesto no le pagó siempre, no le paga ni le pagamos siempre bien. Es difícil, ¿verdad? Que el Señor nos soporte. Así que hermanos, este es el tema de esta noche, la persistencia. La persistencia pues es un concepto bíblico que muchas veces es menospreciado por los creyentes de hoy en día. Hay que persistir en la vida cristiana, hay que persistir en un hogar y por supuesto la persistencia siempre va de la mano del sufrimiento. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en otro texto bíblico dice que a través de muchas pruebas, de mucho sufrimiento, ¿verdad? Es necesario que entremos al reino de los cielos. Y también dice que el reino de los cielos es para los valientes, ¿verdad? Para los que mortifican su carne, mueren a sí mismos y están dispuestos a sufrirlo todo por causa de Cristo. Y solamente los violentos con ellos mismos arrebatan el reino de los cielos, dicho mis hermanos. Esto es para hombres, soportar. No es fácil, ¿verdad? Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y un importante efecto de la persistencia es la habilidad de soportar una prueba sin recurrir a medios pecaminosos de liberación. Repito, un importante efecto de la persistencia, alguien que persiste, tiene la habilidad, esta habilidad dada por Dios de soportar una prueba, ¿verdad? Sin recurrir a una vía de escape pecaminosa. O sea, él va a dejar que Dios dé la salida. Eh, Recordemos a David, cómo David fue muchas veces atormentado por su propio rey, por Saúl. Una y otra vez Saúl lo perseguía. En primera de Samuel 24:1 dice que cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo aquí David está en el desierto de Engadi y volvió a perseguirlo y luego volvió a perseguirlo y lo quería matar y parece que lo hubiera perdonado, como que lo hubiera aceptado de nuevo y lo quería matar y una y otra vez. Sin embargo, David soportó de una forma bíblica, nunca atentó contra el rey. De hecho, Dios se lo puso en la mano y pudo haberlo matado. Y él cortó un poquito de su vestidura y después le pidió perdón diciendo, rey, yo pude haberte matado y de hecho no me faltaban ganas, ¿verdad? Pero aquí está tu vestido y tú eres mi rey. Y le pidió perdón y se humilló delante del rey porque nunca levantaría la mano contra el ungido de Jehová. Entonces, si Dios nos dio el matrimonio, hermanos, no salgamos de allí corriendo, más bien valorémoslo como algo que nos dio Dios para nuestra alegría y nuestra santificación, por supuesto. Muchas veces trae la alegría, ¿verdad? Tras tantas tristezas, pero todo lo que Dios nos provee, lo provee para nuestro beneficio y para su gloria. Así que, hermanos, cuando Dios te pone en una caja, la idea que nos muestra estos textos que hemos leído esta noche es que nosotros debemos persistir y no salir de allí corriendo de una manera pecaminosa. Hay que persistir allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios provea una manera honrosa de salir de la caja. Entonces, para David, la forma honrosa es que Saúl murió en la guerra
y de una forma deshonrosa, y Dios reconoció su liderazgo y luego él fue traído en hombros y en un pollino a Jerusalén para que fuera el rey de Israel. Él ni siquiera lo pidió, la gente lo pidió. Dios le dio una salida muy honrosa porque en el tiempo él persistió y nunca tuvo una salida pecaminosa, por lo menos en este problema, ¿no? Así que hermanos, esto es lo que Dios va a hacer seguramente en tu hogar si siempre esperas en Él y estás buscando en oración salidas bíblicas y no pecaminosas. Eh, en relación a la dificultad del matrimonio, usualmente siempre va a implicar aprender a funcionar en un matrimonio. Entonces, y esto implica, por supuesto, muchas veces para nosotros como hombres, antes de criticar a nuestras esposas y pensar es que me hace la vida imposible, posiblemente también seamos parte del problema y realmente es una garantía que somos parte del problema muchas veces. Entonces debemos hacer caso al Señor cuando nos dice que antes de sacar o querer sacar la paja en la viga de nuestro hermano, saquemos la viga que hay en nuestro propio ojo y esforzarnos por ser maridos realmente bíblicos y maridos integrales que glorifican a Dios. Entonces hay que persistir. Y otro elemento de la persistencia tiene que ver con la forma en que tú percibes las pruebas. Muchas veces, cuando estamos en este tipo de circunstancias, una persona que persiste siempre va a tener la habilidad de mantener una perspectiva bíblica sobre los problemas. ¿Qué pensamos de los problemas? Ahora, muchas veces magnificamos tanto un problema que hacemos que parezca intolerable o insoportable. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de los problemas? ¿Cómo poder pensar de ellos de manera bíblica y razonable? Hebreos 12, del 3 al 4 nos dice. Y búsquelo en su Biblia, también subrayelo. Hebreos 12, del 3 al 4. Dice, considere pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesucristo. Noten cómo él soportó la hostilidad del pecado. O sea, él vivió en este mundo siendo santo desde que nació. Él nació y Dios lo colocó en una familia de pecadores. María era pecadora, José, sus hermanos. Imagínate una persona santa sin pecado viviendo en medio de gente pecadora. Él soportó toda la vida desde el nacimiento hasta que murió y resucitó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Ahora, imagínate hermanos, 33 años Jesús desde bebé soportando el pecado de sus padres, de sus hermanos, luego el pecado de la gente contra él, la injusticia del pueblo de Dios contra él, la forma en que lo maltrataron, bueno, y lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando usted piensa en sus propios problemas, considera a Cristo. Él soportó todo, aún nuestros propios pecados, se los ha soportado. Y dice Pablo que lo hagamos para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón cuando estamos soportando pruebas, porque todavía en nuestra lucha contra el pecado ustedes nunca han resistido hasta el punto de derramar la sangre. O sea, jamás vamos a sufrir la ira de Dios. Entonces no digas que ay, esto es insoportable, porque si estás sufriendo por el pecado de otros o por causa de tu pecado, o sea, nunca sería tan insoportable como lo que Cristo sufrió en la cruz, la ira de Dios. Jamás la sufrirás. Entonces, si eres un creyente y nunca sufrirás la ira de Dios, date por bien servido cuando te halles en diversas pruebas, porque jamás, jamás el pecado de otros contra ti, aún jamás la carga de tu propio pecado, jamás será tan grande como para que no la puedas soportar. Cristo soportó la ira de Dios y tú no la vas a soportar. Así que date por bien servido. Así que las dificultades que tú atraviesas realmente no te deben hacer tirar la toalla en el hogar, porque no son en lo mínimo tan intolerables como las imaginas. Pueden ser dolorosas, pueden ser difíciles, ¿verdad? Y no tienes que dejarte enredar en tu mente pensando que pues esto es como si te hubieran clavado un puñal en el corazón. Bueno, eso es lo que sufrió Cristo por causa del pecado nuestro, pero de ninguna manera lo sufriremos nosotros, así que no pienses de los problemas así de esta forma, no los magnifiques de esta manera. Así que considera realmente que Dios sí te está probando, sí las circunstancias son difíciles, pero Dios puede estar usando esas circunstancias para el bien tuyo y para su gloria. Así que este es el propósito de Dios para nuestros problemas, ¿no? Él quiere realmente que nuestras vidas produzcan frutos dignos de justicia. Esto es lo que Dios dice, por lo menos en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Voy a leerlo.
Además, ustedes han olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que azota, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Así que si Dios os trata como hijos, así que ¿por qué? ¿Qué hijo hay a quien a su padre no le discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. Con cuánta más razón no estamos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero el Señor nos disciplina para nuestro bien y para su gloria, por supuesto, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, a veces trae tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, luego hay fruto apacible de justicia. ¿Es increíble? O sea, hay que soportar la disciplina. Debemos ser muy intencionales en llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y obviamente resistir el pensamiento de Caín, quien neciamente se quejó de que su castigo era demasiado grande como para soportarlo en Génesis 4:13. La verdad es que Caín todavía no había recibido la ira de Dios y él aún no había recibido todo lo que los pecados de él merecían. Hermano, Cristo ha tomado nuestro castigo sobre él y eso jamás lo sufriremos. Si tú eres un creyente, ¿verdad? Y si estás siendo castigado por tu pecado es para tu propio bien y para la gloria de Dios. Y si estás sufriendo por causa del pecado de otros, pues considera a Cristo. Él sufrió por causa del pecado, pero sufrió la ira de Dios. Solamente estás tú sufriendo la ira de alguien o un problema con alguien. Eso no es nada en comparación con lo que Cristo sufrió. Así que no magnifiques tu problema. Y considera que Dios siempre, siempre va a usar nuestros matrimonios para disciplinarnos, para que participemos de su santidad. Así que no nos hace bien nunca evitarlo. Dios nos quiere santificar, hacer santos. Así que Dios irá detrás de nosotros. No debemos estar procurando evitar relaciones. Si usted es soltero y por causa de su orgullo no ha querido involucrarse en una relación con alguien porque, ay, teme ser herido, pues que para eso está viviendo usted, para ser como Cristo. No le dé miedo ser más santo. Así que no le tema ser más santo. No hay que temer las relaciones. Todo el mundo nos va a herir. A veces pensamos, ay, es que no me meto más con alguien porque temo ser herido. Es una bobada, este mundo está lleno de aflicciones. Entonces vas a encerrarte en una cueva porque no quieres ser herido. Todo el mundo te va a herir. El problema es que tú tienes que aprender a perdonar. Vives en un mundo de pecadores y tú mismo eres un pecador y has herido mucho y has ofendido mucho. Entonces, por supuesto, mira a Cristo y Él sufrió por nosotros para que nosotros no nos cansemos de sufrir, no nos cansemos del sufrimiento. Entonces, si nos divorciamos de nuestras esposas en contra de la Biblia y nos casamos con otra, no solo estamos exponiendo a que Dios continúe el proceso de disciplina en nuestro matrimonio, porque si Dios nos ama y aún hacemos eso, Dios nos va a disciplinar, ¿verdad? Así que la Biblia realmente tiene siempre la razón. A menos de que alguien no tenga razones bíblicas para el divorcio, es más fácil soportar en el matrimonio, ¿verdad? Que abandonarlo y comenzar las cosas de nuevo. Porque donde quiera que vayas, el pecado te alcanzará y serás disciplinado. Y si eres un hijo de Dios, vas a ser humillado y vas a ser peor. Siempre que escapamos, por ejemplo, de una circunstancia difícil, un creyente escapa de una relación difícil en una iglesia y escapa para otra iglesia, allí también se le va a hacer la vida de cuadritos. No piense que va a escapar de la justicia de Dios y de la mano disciplinaria de Dios. Dios te va a santificar y Dios va a usar también esa iglesia para hacerte la vida de cuadritos. Es imposible que huyas de Dios. De Dios no, nadie puede ser burlado. Así que tú escapas de un proceso y Dios te mete en otro. Si escapas de un matrimonio y te metes a otro, allí Dios te va a alcanzar, ¿verdad? Pero si eres hijo, Dios te va a alcanzar y no va a dejarte en paz hasta que aprendas humildad y aprendas a vivir para Él. Pero obviamente si Dios nos da sin disciplina, pues no somos hijos para nada. Pero si eres hijo, por supuesto, Dios no nos va a dejar sin vara. Así que hermanos, aprendamos pues a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aprendamos pues, como hemos visto en estas clases, a amarlas con la misma intensidad que te amas a ti mismo, que ya te amas a ti mismo, por supuesto,
porque todos nos amamos mucho, somos muy egocéntricos. Así que así como cuida de ti, cuida de tu mujer. Y aprende a reemplazar cualquier amargura de tu corazón, como ya aprendimos, hacia tu esposa con generosidad, ámala con ternura, perdónala, piensa cosas buenas de ella. Tú puedes aprender a honrarla y a tratarla como a vaso más frágil, como hemos aprendido en estas lecciones. Puedes también aprender a alabarla como siervo del Señor y ministro de ella, alabarla con la palabra, de manera que ella pueda ser cada día mejor para la gloria de Dios. Aprende también a mejorar en tu intimidad sexual, aprende a ser un líder espiritual, sé diligente en tu casa, porque Dios quiere que tú seas así. Si lo haces, por supuesto, tarde o temprano, tú vas a tener esa clase de matrimonio que será muy gozoso, muy placentero, placentero para ti, por supuesto, y obviamente va a agradar a Dios y va a dar gloria a Dios. Tendrás un matrimonio que realmente demostrará a toda la gracia espectacular de Dios, y ese increíble amor que Cristo tiene por su iglesia. Así que vale la pena realmente trabajar en un matrimonio. En un matrimonio se trabaja, cuando hay perdón, cuando un esposo realmente vive de una forma bíblica, cuando escoge el camino de la justicia, cuando ambos son humildes, se humillan, están viviendo para honrar a Dios y para amarse el uno al otro, realmente el hogar va a ser un lugar realmente como un cielo en esta tierra. Y hermanos, no se pierdan de esa gran bendición. Luchen por su hogar, no escapen de él. Es la mejor manera, es el lugar que Dios tiene para santificarnos, hacernos más como Cristo, y realmente es un pedazo de cielo en la tierra cuando ambos cónyuges son creyentes, están dispuestos a humillarse juntos y buscar el rostro de Dios y obedecerle. Siempre obedecer a Dios trae bendición. Así que les animo, hermanos, a ser esposos integrales, como hemos visto en estas clases. Hasta aquí terminamos y no sé si tengan preguntas, comentarios, lo que quieran. Pueden escribir o hablar también, activar sus micrófonos. Oh, ¿ibas a hablar, Fredito? Ah, bueno, hermanito. Amén, así es. Muy bien. ¿Qué más quisiera por ahí hablar, comentar, preguntar? Ok. Bueno, mis hermanos, entonces, si no hay comentarios, preguntas, vamos entonces a cerrar nuestro tema. Ese es el final de la clase de varones. Seguimos los domingos en la mañana con mi esposa, que va a estar por este mes también, hablando acerca de la mujer ya no acabada. Entonces, para que los esperamos en la escuela dominical. ¿Jaime te iba a hablar? No, sostener una relación y poder ser uno el